Luis Alfonso Fernández, de regreso con nosotros ahora con temas de Venezuela. Adelante. Gracias, Félix. 3 informaciones sobre Venezuela muy importantes. La primera, que han remitido a la Corte Penal Internacional 36 nuevos casos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La segunda es que más de 6 millones de venezolanos abandonaron el país en los últimos años, pero escuchen muy bien, el régimen de Nicolás Maduro ha celebrado el regreso de tan solo 270 venezolanos. Esto provocó una cascada de burlas contra el chavismo en las redes sociales, porque ellos además mantienen una especie de operativo cuando hacen, así sean 10 venezolanos que regresen, ellos obviamente lo celebran con bombos y platillos. Y otra información es que Estados Unidos aclaró que las sanciones contra Venezuela solo se van a debatir en este marco del diálogo entre el chavismo y la oposición en México. Cualquier decisión de Washington de levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones entre la oposición y el chavismo. En México así lo ha afirmado, asegurado Juan González, quien es el principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden. A esta hora recibimos al ex oficial de la Fuerza Armada Venezolana y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, José Antonio Colina. Un placer. Buenos días, Luis Alfonso. Un placer saludarte a ti, a Félix y a toda la audiencia de Radio Caracol. Muy buenos días. Sí, José Antonio, comenzamos justamente con esta información nueva, además, casos de crímenes de lesa humanidad que han sido remitidos a la Corte Penal Internacional. Bueno, por supuesto que estos casos pues vienen a ratificar el talante tirano y violatorio de los derechos humanos de Nicolás Maduro, aun cuando hay una campaña agresiva por parte de influencers, artistas, políticos del propio régimen haciendo lobby internacional para decir que en Venezuela todo se arregló, que en Venezuela todo está funcionando de manera normal, que están haciendo cambios en la justicia para que domine el imperio de la ley. Bueno, básicamente eso no es verdad, es incorrecto, y estos casos de crímenes de lesa humanidad que están remitiendo a la Corte Penal Internacional así lo demuestra. Este es un régimen que reiterativamente viola los derechos humanos, los sigue violando de forma flagrante, y estos casos pues lo que vienen a sustentar es que Maduro no ha cambiado en absolutamente nada, lo que intenta es maquillar una situación de aparente realidad para que le levante las sanciones y para lograr pues tener mayor expansión de su mercado petrolero de manera que pueda ingresar más divisas, pero sigue siendo un régimen que asesina, que comete violaciones extrajudiciales y que atenta a la población simplemente por pensar diferente. Sí, ¿no? Y las torturas, los tratos degradantes, todos estos delitos se han multiplicado. Lo que pasa es que hay algunos que no se conocen justamente, José Antonio, porque los medios de comunicación internamente no lo informan. Son las propias organizaciones no gubernamentales las que hacen una investigación minuciosa y logran hablar con las víctimas o con los familiares de las víctimas, que ya no, obviamente no pueden hablar porque están muertos, pero qué bueno que sigan haciendo este trabajo para llevar estos casos a la Corte Penal Internacional. Te cambio de tema porque más de 6 millones de venezolanos, como lo dije hace unos minutos, han abandonado el país, pero recientemente regresaron 270 específicamente de Perú. El régimen de Maduro no solo por las redes sociales, también por Venezolana de Televisión, por los medios oficialistas, comentando que esto es un triunfo de Venezuela, de Maduro, en este plan Vuelta a la Patria. Bueno, sí, por supuesto que uno tiene que reírse, no nos queda otra alternativa de que el régimen pues celebre la llegada de 270 venezolanos procedentes del Perú, como bien lo dice, cuando todavía quedan fuera de la frontera venezolana casi 6.040.000 venezolanos. Y en total, en ese plan que ellos han denominado Plan Vuelta a la Patria, que por cierto es un verso del poeta Pérez Bonalde, solamente regresó a Venezuela 28.000 venezolanos, de 6 millones que se encuentran fuera. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que él hace este festejo, hace esta celebración, como que no se da cuenta que la gente ahora tiene mayor dominio de la información por las redes sociales, y como que no se da cuenta que en el pasado él había dicho que los venezolanos no se estaban yendo del país, que los venezolanos estaban permaneciendo en Venezuela porque las revoluciones estaban brindando garantías de felicidad, de integridad y de desarrollo, y entonces ahora cambia el discurso y dice, bueno, estamos regresando a los venezolanos porque el país se mejoró. O sea, quiere decir que esta tiranía lo que hace es mentir descaradamente, trata de manipular, como lo hacen los izquierdistas, como lo hacen los dictadores de izquierda, tratan de manipular la información, pero ahora que hay redes sociales, pues es casi que imposible, y esto ha generado una ola de burlas hacia el régimen y una ola de burlas hacia los medios de comunicación del régimen que tratan de pintar una realidad diferente, pero que no existe. Los venezolanos que están fuera del país, a pesar de la xenofobia, a pesar de algunos malos tratos, a pesar de algunos casos de agresión, a pesar de que inclusive han sido
víctimas de agresiones personales en diferentes países, se siguen manteniendo fuera de Venezuela porque por supuesto es mucho más rentable y es mucho más seguro vivir fuera de Venezuela y mandar algún dinero para mantener a sus familiares adentro que regresar a la tiranía o al caos que hay en Venezuela que generó su persecución y salida del país. Así que Maduro sigue haciendo el ridículo y para quien se arregló el país, que es para él y para su camarilla de ladrones, no para los venezolanos. José Antonio, ya para finalizar, el principal asesor para Latinoamérica de la administración Biden, el señor Juan González, ha sido enfático, ¿no? Y ha dicho que las sanciones contra Venezuela solo se van a debatir en este marco del diálogo entre el chavismo y la oposición en México. Todavía esta mesa de negociación no se ha reactivado. Hay que recordar que fue justamente el oficialismo quien abandonó la mesa de diálogo luego de que el presunto testaferro de Alex Saab, mejor dicho, de testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fuera extraditado a los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, si esta mesa se reactiva, en todo caso en México, ¿podemos confiar sobre todo en los voceros de la oposición? Mira, realmente yo no confío ni en Maduro ni en los voceros de la oposición y creo que es una estrategia completamente errónea intentar sentar a Maduro en una mesa de negociación y diálogo que nunca ha funcionado. Todas las mesas de negociación que han intentado históricamente con la OEA, con algunos otros países facilitadores, con Noruega, con Colombia en un momento determinado, todas han fracasado. ¿Y por qué fracasan? Porque el régimen es un régimen mentiroso, un régimen manipulador que nunca va a cumplir. Entonces yo veo un esfuerzo de esta administración por sentar a Maduro en una mesa, trata de utilizar las sanciones, que es lo que está funcionando y es lo que ha funcionado en contra de ese régimen cleptocrático y corrupto para obligarlo a sentarse allí y con una oposición que está completamente debilitada. Y creo que es una estrategia completamente errónea que no está nada fortalecida ni está nada clara. Ahora, yo le recomendaría al señor González, que insiste en sentarse con Maduro, que en vez de estar hablando de la mesa de negociación, pida cosas concretas. Por ejemplo, si yo fuese el señor González, fuera esta administración, dijera, mira, para sentarnos o para levantarte algunas sanciones, tienes que liberar a todos los presos políticos, militares y civiles que tienen en este momento. Aquí está la lista, todos inmediatamente en libertad. Tienes que garantizar, si es que quieres ir a un proceso electoral, bueno, que los 6 millones de venezolanos que están fuera del país puedan participar en un proceso de elecciones. Hay que hacer un padrón electoral de los que están afuera, que esté certificado por la Unión Europea y por los Estados Unidos y que puedan participar nada más para levantarte algunas sanciones o para sentarnos a escucharlos. Deben pedir cosas claras, pero no lo hacen. Entonces insisten en mantener un diálogo con un régimen que hasta ahora ha sido mentiroso y manipulador y de paso son narcoterroristas. Pareciera que tenemos memoria corta, ¿no? Se nos olvida lo que ha pasado. Te estaba escuchando ahora y mucho de lo que estás hablando es en el caso de Cuba, lo trasladamos a Cuba, es precisamente lo que está codificado en el Congreso a través de la ley Helms-Burton, de muchas de las cosas que para el levantamiento de esa ley del embargo hay que cumplir con una serie de cosas, libertad de asociación, que haya elecciones libres en Cuba y es una serie de condicionamientos, ¿no? que deben de ponerse a la hora realmente si hay un interés serio en hacer una negociación para cambiar las cosas. No, por supuesto que sí. Yo pienso que esa es la única manera de obligar a estos regímenes a tratar de recorrer otra ruta, pero es ingenuo sentarse a negociar si no se exige de manera clara. Sí. Y que son cosas que pueden hacer, porque ellos pueden poner en libertad a los presos políticos. ¿Por qué no lo hacen? Claro. Porque no les da la gana y porque no quieren dar su brazo a torcer. Así que yo le recomendaría al señor González que no fuera tan ingenuo y a esta administración que no fuera tan ingenua y que comenzaran realmente a cumplir con lo que establece la ley, de forma tal de que puedan enfrentar de la forma correcta a Nicolás Maduro y puedan apoyar a la sociedad venezolana a salir de esa grave crisis en la que se encuentra. José Antonio, gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Óigame, rápidamente, le quería preguntar, ¿a usted lo invitaron al cumpleaños de Isabelita? ¿A mí? Sí, a usted le preguntó. Yo estoy pensando que le estabas preguntando a José Antonio. A usted que aprovechamos de felicitar a José Antonio Colina, que estuvo de cumpleaños en estos días. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Felicidades. No va al cumpleaños